Ya, entonces vamos a partir hablando sobre la hidratación. Primero tenemos que saber qué es, ¿no es cierto? La hidratación es la incorporación mediante la ingesta o consumo de líquidos a nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué beneficio nos aporta? Primero que todo, nos ayuda a regular la temperatura corporal de nuestro cuerpo y esto es muy importante, sobre todo si es que estamos en un partido, ¿no es cierto? Y por ejemplo vamos a Brasil, que va a haber un clima totalmente más cálido, ¿no es cierto?, que nuestro país, entonces es muy importante mantenernos hidratados. Además, hidratarnos nos ayuda a la digestión y la absorción de nutrientes que nos aportan los alimentos, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a trasladar, a mover hormonas, enzimas y todo lo que va por el torrente sanguíneo, ya que prácticamente la sangre es agua, ¿no es cierto? Entonces nos sirve como de vehículo de transporte para digerir y absorber los nutrientes. Además nos ayuda a eliminar los desechos por la orina y para prevenir lesiones, ya que se ha estudiado que la hidratación está directamente relacionada con las lesiones. Ya la mayoría de los deportistas que se han lesionado ha habido un grado de deshidratación de por medio. Y además nos va a evitar la pérdida excesiva de agua durante el entrenamiento y las competencias y posterior a este. Sobre todo los deportistas que son sudoradores excesivos. Ya esto hay que tenerlo muy bien controlado. Como plantel hay que tener identificados a los deportistas que sudan más, ya que se tienen que hidratar más también. Ya, así que ojo con eso. Ya, dale Marcelo la siguiente. Entonces, si no hacemos esto, si no nos hidratamos correctamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca y nuestra temperatura corporal, ya que como dije anteriormente, la hidratación nos ayuda a controlar estos parámetros, ¿no es cierto? Además, va a haber un menor transporte de nutrientes y de oxígeno. Y si se fijan, estos dos puntos van directamente relacionados con el rendimiento, ya que si nuestra frecuencia cardíaca está muy alta y nuestra temperatura corporal también, obviamente va a afectar en nuestro rendimiento. Además va a haber una menor liberación de calor y, como dije anteriormente, va a afectar el rendimiento, ya que va a haber un cansancio precoz y una mayor fatiga muscular. ¿Ya? Así que es muy importante comenzar hidratado el partido, el entrenamiento y la competencia, ya venir hidratado. Ya no solamente tomar en el entretiempo líquido, sino que antes, durante y después es muy importante. Dale Marcelo, la siguiente. Entonces, dicho esto, ¿cuánto debemos consumir? Hay dos etapas o dos como situaciones, cuando el deportista está entrenando y cuando no está entrenando, ya que de por sí uno no, la mayoría de las veces no entrena todos los días, ¿no es cierto? Siempre al menos hay un día de descanso. Entonces, cuando entrenan, lo ideal es que esto se mida por ml por kilo de peso, ¿ya? Entonces, obviamente, si un deportista eh, pesa 70, 80 kilos, esos ml van a depender de cuánto pese el deportista, ¿ya? Y cuando no está entrenando, depende de las calorías que consume el deportista. Es decir, si un deportista tiene un requerimiento de 3000 calorías, es 1 ml por caloría, es decir, va a tener que consumir 3 litros de agua, que serían 3000 ml, ¿no es cierto? Obviamente, ¿cómo vamos a saber esto? Esto es netamente individual y además va a depender del objetivo nutricional del deportista, ya que si por ejemplo está con un objetivo de aumento de masa muscular, obviamente el deportista tiene que consumir más calorías, entonces va a necesitar más agua. Y como el 70% del músculo es agua, va a tener un requerimiento mayor de agua, ¿no es cierto? Entonces también ojo con eso, los deportistas que están en etapa de crecimiento muscular tienen que tomar más agua para que el músculo crezca adecuadamente. Entonces, a lo mejor si no se entendió muy bien, en la siguiente diapo van a entenderlo. Entonces, ¿cuánto debemos consumir antes del entrenamiento? 5 a 10 ml por kilo de peso. Y aquí les dejé un ejemplo. Por ejemplo, un futbolista promedio, 70 kilos, tiene que consumir entre 350 a 700 ml. Y eso equivale a 2 a 4 vasos de agua de 200 ml. ¿No es cierto? O sea, mínimo este deportista, solo por pesar 70 kilos antes del entrenamiento, unas 2 a 4 horas antes,
tiene que estar tomándose mínimo 2 vasos de agua para comenzar hidratado el entrenamiento o la competencia. Después, durante el entrenamiento, cambia, este requerimiento es un poquito menos y cambia a 1,5 a 3 ml por kilo de peso, cada 15 a 20 minutos. Pero como uno no va a estar cada 15 a 20 minutos yendo a tomar agua, ¿no es cierto? En el entretiempo, por ejemplo, un deportista de 70 kilos aproximadamente tendrá que estar tomando una botella de 500 ml. Ya, esto va, repito, netamente por el peso. Ya yo les puse un deportista acá de 70 kilos, pero esto va a variar. Tendrían que multiplicar, si pesan 80 kilos, tendrían que multiplicar 5 por 80, 10 por 80, y así les va a dar los ml por kilo de peso que tienen que consumir. ¿Ya? Luego, después del entrenamiento, aumenta mucho más el requerimiento de agua, por lo que se ve aquí, de 1,25 a 1,5 litros por kilo de peso perdido. ¿Por qué kilo de peso perdido? Porque cuando uno está jugando un partido, independiente cualquiera sea el tipo de deporte, uno pierde mucho líquido por el sudor, ¿no es cierto? Y sobre todo los deportistas que son más sudoradores excesivos. Ya, así que hay que tener mucho ojo porque esos deportistas puede que cambien estos números, incluso en un 20 a 30% más, van a necesitar un 20 a 30% más, ya, que los otros deportistas que tienen sudoración normal, ya. Entonces, uno entre un partido de fútbol alrededor pierde entre el 1 a 2% del peso corporal. Ya, entonces tendrían que multiplicar 70 kilos, en el caso que pierdan, por 0,01, eso nos va a dar 0,7, y eso multiplicado por 1,25 nos da más o menos 1,75 litros, o sea, 1700 ml mínimo tiene que consumir después para estar recuperando el líquido perdido por el sudor. Ya, no sé si se entiende, si tienen cualquier duda me preguntan. Pero la idea es multiplicar su peso, lo que pesa el deportista, en este caso eran 70, ¿no es cierto?, por 0,01, considerando que pierden 1% del peso corporal, que es lo que perdemos la mayoría de las personas que sudamos normal. Y en el caso que sea un sudorador excesivo, se multiplica por 0,02, porque se considera que pierden el 2% de su peso corporal. Ya, entonces eso nos daría un resultado de 1,75 a 2,1 litros de agua que tiene que consumir el deportista después del entrenamiento o después del partido para recuperar. Ya, eso hasta 3 horas después. No es que se tenga que tomar los 2 litros al seco al tiro. Ya, tienen hasta 3 horas después para recuperar ese líquido perdido. Va a depender netamente de la intensidad que tenga el deportista o el partido, de si va a consumir agua o tiene que consumir bebidas deportivas, que son estas las bebidas isotónicas Gatorade y Powerade. Ya, por lo general, si un deportista está en pérdida de peso, quiere perder grasa, quiere perder peso, por lo general se va a recomendar que solo consuma agua antes, durante y después. Ya no es necesario que consuma isotónicas. Pero si está en aumento o está en mantención, puede consumir isotónicas sin ningún problema en el durante y en el después. Ya en el antes de un entrenamiento o competencia no se justifica el uso de bebidas isotónicas. Ya esos casos se utilizan en maratonistas o ciclistas que tienen un gasto energético demasiado y que tienen que entrar con una carga de carbohidratos. Pero en el caso del fútbol, que es un deporte que dura 90 y power antes de jugar. Ya, Marcelo, la siguiente. Nos hidratamos a través de agua. Puede ser fruta de agua cocida, como vemos ahí en el ejemplo, la fruta que ustedes quieran. Puede ser a través de bebidas isotónicas, como Gatorade Power, como vimos anteriormente. Pueden ser a través de infusiones, no es lo más común, obviamente, pero se utiliza. También puede ser agua con estas rodajas de frutas, ¿no es cierto? O con menta o lo que le quieran agregar, que sea de su gusto. O puede ser a través de jugos néctar o jugo de fruta natural.
Por lo general, el jugo de fruta natural se recomienda que no sea tan cercano al partido si es que no están acostumbrados a consumir jugo de fruta natural, ya, porque si por ejemplo nunca consumen jugo de fruta natural y el día antes, o sea, el día del partido les da por consumir jugo de fruta natural, puede que la carga de fibra les afecte y tengan problemas gastrointestinales, ¿ya? Así que por lo general se ocupa el néctar. Y obviamente está más que decir que las bebidas, las gaseosas, ¿no es cierto?, no es la mejor opción, ya que tienen sodio y lo que queremos es que no tenga sodio antes de hidratarnos, ya, para prevenir la deshidratación. ¿Avanzamos? Entonces no es lo ideal, aparte de que tienen gas, ¿no es cierto?, nos puede hinchar más otras opciones. Eh, Marcelo, Avanza. sí, por favor. Ya, eso netamente con el tema de la hidratación. Si ha quedado alguna duda, consulta, me la hacen al final de la presentación. Ahora vamos a seguir con la alimentación para entrenamientos y competencias. ¿Con qué María José, parece que no se escucha, por lo menos yo aquí no te estoy escuchando. vamos a estar alimentándonos bien? ¿Se ve bien, Marcelo? Sí, se ve bien, pero a rato se te perdió un poco la... Se te perdió el audio, ahora volvió. A ver, háblame de Perdiendo. nuevo. Sí, de hecho, a Fernando me dice que no se escuchó nada. Yo tampoco te estaba escuchando. Si Ya, puedes volver entonces a la eso. importancia del antes, de alimentarnos antes de la competencia o antes del entrenamiento es entregar el combustible necesario para realizar correctamente nuestra actividad deportiva, ¿no es cierto? Entonces, este antes va a depender netamente de a qué hora es nuestro entrenamiento, de a qué hora es nuestra competencia. Ya, por ejemplo, yo les decía que si la competencia o el entrenamiento es a las 1 o 2 de la tarde a la hora de almuerzo, ya, y si nuestra competencia es de la mañana, ya, o bien si es de la noche, nuestro antes va a ser la 11 o el almuerzo, dependiendo cómo nos alimentemos. Ya, el durante de la competencia es para mantener o mejorar la entrega de energía para la correcta realización del ejercicio, es decir, como por si nos quedamos un poco cortos, ¿no es cierto? Es necesario como ir reforzando esa integración de alimentos para tener más combustible. Si bien en el fútbol no es tan necesario el durante, igual hay personas que se esfuerzan más de lo habitual o a veces simplemente basta con la incorporación de la Gatorade o el Powerade, que es hidratación más alimentación. Ya es como un combo 2 en uno, que no, carbohidratos también, tienen azúcar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el fútbol, como no es un deporte tan exigente, a veces simplemente basta con la incorporación de bebidas isotónicas. Pero eso va a variar del deportista, obviamente, si no le gustan las isotónicas, mejor que consuma un gel o una barrita o un plátano o una fruta. Ya.
Después, el después sirve para favorecer la recuperación. Esto es importante que lo sepan porque aunque no estemos haciendo pesas o un ejercicio de fuerza, en el fútbol, de igual manera, o cualquier ejercicio que se está haciendo, igual la musculatura se va rompiendo, por decirlo así, se va dañando. María José, al parecer se te fue el audio nuevamente. De mira nuestra actividad deportiva, ¿no es cierto? Pero por lo general es 1 hora, después de hacer ejercicio ya deberíamos estar comiendo algo, 1 o 2 horas. Ya no es que al tiro después del partido tengamos que comer inmediatamente. Ya como algunos creen la famosa ventana anabólica, no es tan así que al tiro se tenga que consumir algo. Ya, Marcelo, la siguiente. Ya, ¿y cómo tiene que ser esta alimentación? Bueno, primero en el antes de la competencia o antes de entrenar, los carbohidratos son clave. Los carbohidratos son clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque el carbohidrato es nuestra energía por excelencia, es como la energía como rápida que tenemos, ¿ya? Es lo primero que se gasta, lo primero que gasta el cuerpo son los carbohidratos. Como lo primero que recurre nuestro cuerpo para gastar son los carbohidratos. Entonces tenemos que tenerlo ahí, disponible para que el cuerpo lo utilice, ¿no es cierto? También nuestra alimentación tiene que ser con bajo aporte de fibra, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Qué cosas tienen harta fibra? Las verduras, las legumbres, no nos vamos a comer, por ejemplo, un plato de porotos antes de jugar un partido, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hay algunas frutas que tienen mucha más fibra, como son las ciruelas. Idealmente no tratar de consumir tanta fibra antes de un partido o de un entrenamiento. Pero, por ejemplo, hay deportistas que están acostumbrados a comerse, por ejemplo, un yogur con fruta y avena, y que la fruta y la avena tienen harta fibra. Bueno, si la toleran bien, bacán, pero si no están acostumbrados a consumirla, mejor no incorporarla porque puede tener problemas gastrointestinales. Ya, así que ojo con la fibra. Y también, ojalá que sea bajo en grasas y proteínas, ¿ya? Aquí principalmente tiene que ser rico en carbohidratos, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Y cuánto cuándo se tiene que consumir? Entre 1 a 4 horas antes de realizar el ejercicio o la competencia. Ya, entonces, por ejemplo, si el partido es a las 1, máximo, tenemos que estar comiendo hasta las 12. Ya después de las 12 mejor no, porque va a estar ahí muy, muy fresco todo. Ya va a estar como, puede dar muchos problemas gastrointestinales, ¿no es cierto? Hasta molestia, nos vamos a sentir muy pesados. Entonces, por ejemplo, a las 12, de 8 hasta las 12 de la mañana, si el partido es a las 1, tenemos que estar comiendo, ya de 1 a 4 horas antes de realizar el ejercicio. Ahora, durante competencia o durante entrenamiento, tenemos que aportar carbohidratos y líquidos. Entonces, por eso yo les decía que la Gatorade Powerade es como perfecta porque nos aporta el líquido, ¿no es cierto? Los electrolitos que estamos perdiendo por el sudor y también tiene azúcar, también tiene carbohidratos, ¿ya? También está la opción de los geles que también nos aportan líquido y carbohidratos, pero si no, podemos consumir el líquido de agua y el carbohidrato aparte, ya sea un plátano, una barrita de cereal, ¿ya? Y también tiene que ser bajo aporte de fibra, bajo aporte de grasas y proteínas, y ojalá que sea de fácil transporte y consumo, ¿no es cierto? No vamos a llevar un sándwich en el partido, sino que, por ejemplo, va a ser mejor un plátano, una barrita o un gel que es como llegar y consumir al tiro, ¿ya? No nos vamos a hacer no nos vamos a llevar el tupper, por ejemplo. Y después del partido o el entrenamiento, ahí sí hay que incorporar las proteínas y carbohidratos. Ahí sí, porque rompimos la musculatura dañada. Entonces necesitamos reponer eso. Ya es como si se hubiera roto la pared y tenemos que volver a recomponer los ladrillos, ¿no es cierto? Con proteínas.
por el daño muscular que se generó en el partido o el entrenamiento. Y carbohidratos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también necesitamos energía, la energía que gastamos tenemos que reponerla. Entonces lo ideal es proteína y carbohidratos. Bajo aporte de grasas y ojalá que sean de fácil absorción. Ojalá la proteína sea al tiro, por ejemplo, carne o lácteos, que sean de fácil absorción, absorción rápida. Y consumir hasta 1 hora finalizado el ejercicio. Y en la siguiente diapo vamos a ver unos ejemplos. Marcelo, en la siguiente diapo vamos a ver unos ejemplos. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a consumir? Antes del partido, lo ideal, por ejemplo, si el partido es en la mañana, ojalá que el día anterior, en la cena, nos preocupemos de cargar un poquito con carbohidratos y comer pastas, arroz, ¿no es cierto? Como sale aquí en el ejemplo, los tallarines con néctar, acompañarlo con néctar con azúcar, ya no temerle al azúcar porque son deportistas. O bien si es en la mañana, un pan, ¿no es cierto? Puede ser con manjar, con mermelada, miel, pero necesitamos azúcar. Como dije anteriormente, necesitamos carbohidratos, energía inmediata. Puede ser fruta también. El plátano lo puse ahí como ejemplo, pero puede ser cualquier fruta. Pero el plátano tiene mayor concentración de azúcar que las otras frutas, ¿ya? Pero puede ser cualquier fruta, siempre y cuando no sea como una fruta nueva, que vayamos a experimentar algo nuevo y nos vaya a caer mal, ¿ya? O pueden ser queques, barritas de cereal, no sé, algún dulce, kuchen, no sé. Pero tiene que ser rico en carbohidratos simples, tiene que ser azúcar, ¿ya? Para tener todo el combustible para rendir al máximo. Durante el partido, como dije anteriormente, está la Gatorade, Powerade, las bebidas isotónicas, están los geles, pueden ser barritas también o puede ser fruta. Y después del partido o entrenamiento, como dije en la diapo anterior, necesitamos proteína. Entonces, si por ejemplo después el partido era en la mañana y después nos toca el almuerzo, nos comemos un almuerzo normal con su buen trozo de proteína, con carbohidrato, puede ser arroz, puré, fideos, ya, o bien si la competencia ya es la noche, nos podemos poner un pancito con huevo, jamón, ¿no es cierto? Pero tiene que haber proteína. Puede ser un lácteo, está muy de moda esto, yogur o lácteos con proteína que tienen un mayor aporte. Entonces, eso puede ser, pero tiene que ser carbohidrato y proteína. Antes del partido, rico en carbohidratos, ojalá no sea, no es cierto, sea todo de carbohidrato, durante también carbohidrato, pero que sea de fácil consumo y transporte, y después carbohidrato más proteína. Ahí están los ejemplos por si quieren sacarle una foto. Y pasamos a la siguiente diapo. Ahora, ya vimos el tema de la hidratación y la alimentación. Ahora, ¿qué cosas son claves antes de una competencia? Por ejemplo, no intentar nada nuevo, no ponerse, bueno, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero no ponerse unas zapatillas nuevas, ¿no es cierto? No poner como nada nuevo que vaya a cambiar nuestra rutina y sea incómodo para nosotros. No probar un suplemento antes de la competencia, ni días antes de la competencia, ni el día de la competencia. Por favor, esto no lo olviden, no prueben nada nuevo que sea a ingerir, ya porque nuestro cuerpo es engañoso y a veces no está acostumbrado a ciertas cosas. Sobre todo, por ejemplo, con el tema de los suplementos y alimentos, el intestino y el estómago se entrenan. Ya si nuestro cuerpo no está acostumbrado, lo va a ver como un enemigo a veces, ya nos puede jugar una mala pasada. Entonces, si por ejemplo, ahora ustedes vieron que era bueno consumir, no sé, pues pan con manjar antes de una competencia, pero nunca comen pan con manjar, no lo hagan. Si comían yogur o proteína antes de la competencia y eso se sentían bien, sigan haciéndolo. A lo mejor agregar un poco más de carbohidrato y no centrarse tanto en la proteína, pero no cambien del todo su rutina habitual, ¿ya? O si la van a cambiar para rendir mejor,
háganlo con días de anticipación, ¿ya? Pero nada cerca de la competencia. Y esto aplica, como dije, a la indumentaria, suplementos y alimentación. No intentar nada nuevo, muy importante. Además, la alimentación y la hidratación se debe planificar. Ya no estar el día antes, hoy qué voy a comer después del partido, qué voy a comer antes. No, lo ideal es siempre que esto esté planificado de antes, ya para que no haya ningún error ni nada, ninguna sorpresa, ya, y planificar según el horario. Entonces, si el partido es en la mañana, una buena cena, a lo mejor no un desayuno tan pesado, pero enfocarse en la cena, ya, a lo mejor un desayuno livianito, no comer a lo mejor siempre lo que como para ir al trabajo, a la universidad. Un desayuno, si el partido a las 10 de la mañana y no estoy acostumbrado a comer tanto, no es que no tenga que desayunar, sino que probar con algo más liviano, pero sí comer, sí o sí, y una buena cena. Si el partido es a la hora de almuerzo, un buen desayuno y con las horas de anticipación. ¿Se acuerdan que era de 1 a 4 horas antes? Entonces, si sabemos que, no sé, me cae muy pesado cierto alimento, trato de dejarlo para antes, eso primero, y después, cercano al partido, me como, no sé, un dulce, alguna barrita, algo que para mí me caiga bien al estómago y no me vaya a sentir muy pesado en la competencia. Y bueno, si el partido es en la tarde-noche, siempre planificar dejar, no sé, una comida para después dejarla hecha, porque obviamente uno llega cansado del partido, o a lo mejor, no sé, la mamá no quiere llegar a cocinar, entonces dejarlo desde antes. Siempre planificar esto. Y ojo con la contaminación de los alimentos en los viajes, sobre todo los que van a Brasil, porque Brasil tiene una cultura distinta, ¿no es cierto? Se alimentan distinto a nosotros. Hay otras frutas, hay otras verduras, hay otros platos típicos. Ellos, por ejemplo, comen más legumbres que nosotros, entonces si no estamos acostumbrados a consumir legumbres antes de un partido o de entrenamiento, mejor que no prueben esa opción. O si, por ejemplo, viajan a Perú, no vayan a comer un ceviche y a lo mejor hace mucho tiempo que no comen ceviche, entonces cuidado porque les puede dar problemas gastrointestinales y no es la idea que vayamos enfermos a competir, ¿no es cierto? O los que si van a México, ¿no es cierto? Ahí ocupan muchos aliños picantes que no utilizamos acá en Chile, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado si es que viajamos a una cultura diferente, ya, ojalá siempre ya en los equipos que son más profesionales, en los que viaja un nutricionista en sus viajes y les planifica la alimentación, el nutricionista habla con el chef del hotel y les dice que hagan más o menos parecida la alimentación a lo que consumen habitualmente los deportistas. Porque como dice el primer punto, no intentar nada nuevo, ¿ya? Porque eso puede tener muchas consecuencias. Puede que la mitad del equipo se enferme de la guatita. Así que hay que tener, y ha pasado, mucho cuidado con eso. Y, por ejemplo, tips, no sé, pues las bebidas con hielo, hay que tener ojo que a lo mejor alguien no se lavó las manos y tocó el hielo y después el deportista toma el agua o la bebida con hielo, entonces ahí hubo una contaminación, ¿ya? O a veces el agua es distinta, entonces, por ejemplo, algunos equipos piden agua embotellada, que saben que es como un sabor que el deportista ya conozca, ¿no es cierto? Y piden las bebidas ya heladas del refrigerador, ¿ya? Ojalá nunca pedir que les echen hielo, ¿ya? Porque en el hielo pueden traspasarse mucha contaminación. Ojo con el hielo en los viajes. Y bueno, eso, no probar nada nuevo. Obviamente, si van a viajar hay que probar cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero ojalá sea después de la competencia, ¿ya? No se arriesguen a probar cosas nuevas de una cultura o de una religión distinta si es que van a competir. ¿Ya? Eso lo prueban después, cuando estén celebrando, ahí se pueden enfermar, pero antes del partido no es lo ideal, ¿no es cierto? Ya, siguiente diapositiva, ya para ir terminando, voy a hablar un poquito de la suplementación y las ayudas ergogénicas. Bueno, la suplementación, el objetivo del suplemento es sustituir o complementar la dieta, ¿ya? Entonces, puede ser algún macronutriente, puede ser carbohidratos, proteínas o grasa, o pueden ser vitaminas o minerales,
y que son para prevenir y tratar deficiencias nutricionales, ya no tienen que ver con el rendimiento físico, a diferencia de las ayudas ergogénicas. Por ejemplo, el suplemento son los whey protein, las barritas de cereales, las barritas de proteína, las isotónicas, los multivitamínicos, ya que son cosas que podemos suplir con los alimentos. A diferencia de las ayudas ergogénicas, que su objetivo es mejorar el rendimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las ayudas ergogénicas pueden ser desde ayudas mecánicas, que son la ropa, las zapatillas, a veces hay zapatillas para running, hay zapatos de fútbol, ¿no es cierto? Esos son ayudas ergogénicas porque nos ayudan a nuestro rendimiento, ¿no es cierto? A lo mejor hay zapatos más cómodos de fútbol que pesan menos, o hay poleras dry fit que nos ayudan a sudar menos. Todas esas son ayudas ergogénicas. También están las arengas, ¿no es cierto? Cuando tiran la charla motivacional en el camarín, eso también es una ayuda ergogénica, pero es de ayuda ergogénica psicológica. También hay ayudas ergogénicas farmacológicas, que son los anabólicos, hormonas del crecimiento, que no se recomiendan, pero están ahí. Hay otro tipo de ayudas ergogénicas que son fisiológicas, que son periodizar el entrenamiento, eso lo manejan más los preparadores físicos y todo eso, porque va a ayudar al rendimiento periodizar bien su entrenamiento, aumentar las cargas, las repeticiones, hacer entrenamiento específico un día, todo eso son ayudas ergogénicas. Y están los suplementos como ayudas ergogénicas nutricionales. Entonces, los suplementos no son ayudas ergogénicas, pero las ayudas ergogénicas sí pueden ser suplementos, ¿ya? Porque pueden ayudar a mejorar el rendimiento. Entonces, ejemplos de ayuda ergogénica está la cafeína, la creatina, la betalanina y el bicarbonato, que si bien no nos aportan ningún nutriente, a diferencia de los suplementos que se enfocan en los nutrientes, ya las ayudas ergogénicas se enfocan en el rendimiento. Y les puse aquí esta pirámide, que es la pirámide de la importancia nutricional, en donde los suplementos están en el último eslabón de la pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo menos importante, lo que menos nos tenemos que preocupar. Y es lo que a veces se enfoca la mayoría de los preparadores físicos o deportistas que al tiro empiezan a hacer deporte y dicen, no, yo necesito tal suplemento, no, voy a rendir mejor con el suplemento, y ni siquiera saben cuántas calorías tienen que consumir, cuántos gramos de carbohidratos ni de proteínas tienen que consumir, no saben, no tienen ni idea, ni siquiera saben si están cumpliendo con eso, ¿ya? Entonces los suplementos, chiquillos, no son lo más importante, es lo último. Primero tenemos que cumplir con todos los eslabones de esta pirámide, las calorías, ¿no es cierto? Los macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y grasas. Tenemos que cumplir luego de eso con los micronutrientes, que son todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Luego con el timing. ¿Qué es el timing? Es cuándo consumir. Cada cuánto consumir carbohidratos, cada cuánto consumir proteínas, en qué momento será mejor incorporar las grasas. Todo eso tenemos que tenerlo bajo control. Y si recién ahí yo digo, chuta, no, en verdad no puedo consumir más proteína, mi capacidad gástrica es muy limitada, no tengo tiempo, viajo mucho, ahí recién a lo mejor puedo ver la posibilidad de incorporar un suplemento o ayuda ergogénica. Ya, pero antes se tienen que evaluar muchos factores. Ya, esto es lo último. Lo último a evaluar. Y por supuesto, no nos vamos a asesorar con el vendedor de la tienda de suplementos, ¿no es cierto? O al amigo que le funcionó el suplemento. Nos tenemos que asesorar con un profesional, ojalá un nutricionista, que somos los que más manejamos el tema de la suplementación y alimentación. Ya, porque digo, ya, a lo mejor me cuesta consumir proteína, viajo mucho, no tengo tiempo para cocinarme el pedazo de carne, me cae mal a la guata, a lo mejor no me cabe tanta proteína, no alcanzo, o no me gusta comer la noche y me falta proteína, ya, a lo mejor sí, necesitas un suplemento de proteína, pero tú sabes cuánto tienes que consumir, cuándo es la mejor hora para consumirlo, cuáles son las características del suplemento de proteína para que comprar el mejor, cuántos gramos de aminoácidos tiene que tener, cuántos gramos de leucina, eso no lo saben, ni siquiera a veces lo tienen bien claro los vendedores. Entonces es siempre asesorarse con un nutricionista. Y pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuándo utilizar suplementación y ayudas ergogénicas? Les muestro este esquema, que es del consenso
de Nutrición Deportiva, la Sociedad de Medicina del Deporte Española. Entonces, antes de querer consumir un suplemento de ergogénicas, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay suficiente cantidad en la comida real? Entonces, si la respuesta es sí, ¿para qué lo vamos a usar? ¿No es cierto? Si ya cumplimos con nuestro requerimiento de carbohidratos, grasa y proteína, ¿para qué voy a usar un suplemento? Está de más. Y si la respuesta es no, avanzamos a la siguiente pregunta. Si es mayor de edad o no. Lo ideal no es que un niño o un adolescente consuma suplementos. Ya siempre tratar de buscar la comida real por sobre todo, aunque sea adulto. Ya, pero en niños no está muy aprobado que digamos consumir suplementos. Digo. Y hay que ver si el entrenamiento es adecuado, si la alimentación es adecuada. ¿Por qué quiere consumir un suplemento? ¿Cuál es su objetivo? Si el suplemento tiene evidencia científica de que funciona, que mejora la salud y el rendimiento. Hay que saber si es seguro, qué efectos adversos tiene el suplemento, si interactúa con medicamentos que consumamos o no, cuáles son las dosis del suplemento que tengo que consumir, si estamos seguros, si no hay sustancias prohibidas en los ingredientes que nos puedan marcar doping. Hay que ver si está certificado el lote del suplemento, porque puede que el suplemento ya, el whey protein, queramos utilizar un whey protein y esté aprobado, pero a lo mejor justo esa marca utiliza sustancias prohibidas y nos arruine toda la carrera deportiva. Entonces hay que ver si está certificado el lote del suplemento, hay que probarlo en entrenamientos y competencias menos importantes, porque como dije anteriormente, no hay que probar nada nuevo antes de una competencia. Y si lo probamos y nos dio buenos resultados en entrenamientos, ahí sí lo podemos utilizar. Ahí sí. Pero como vieron, hay que pasar por todas estas etapas, por todas estas preguntas antes de comenzar a consumirlo. Ya. Y la última diapo. Aquí les voy a dejar como tips los suplementos que sirven, ¿ya? Obviamente los que sirven ya van a saber los que sirven, pero ojo con un nutricionista o un profesional capacitado, ¿ya? Pero los que sí sirven y está comprobado con nivel de evidencia científica sólida que funcionan bien es la cafeína, la creatina, el whey protein, que es solo leche, ¿no es cierto? Los ganadores de peso, la betalanina, el bicarbonato, los nitratos y alimentos como los geles energéticos, las barritas de cereal o de proteína, las bebidas deportivas y los electrolitos. Y los que definitivamente ya está ultra comprobado que no sirven y que es pura pérdida de plata, ¿no es cierto? Son los anabólicos, bueno, no sirven y están incorporados, principalmente lo venden como en farmacias, son de uso farmacológico y hay que tener ojo porque pueden marcar doping positivo. La glutamina viene incorporada en las proteínas o la venden sola y la venden como para aumentar músculo porque es un aminoácido, ya, pero no funciona por sí sola. Y el CTMA lo venden como para mejorar la calidad del sueño, para descansar mejor, como para recuperarse post ejercicio y no funciona. Son más que nada efectos placebo, ¿eh? El que diga que funciona es más bien un efecto placebo, porque está comprobado que no funciona. La L-carnitina la incorporan generalmente los famosos quemadores de grasa, que tampoco funcionan. Y también vienen los pre-workout, que son los famosos pre-entrenamientos, que es como para que uno se active más. Y por lo general viene creatina, cafeína, los pre-workout y la L-carnitina. Pero la L-carnitina no funciona. Así que estaríamos como pagando de más por un ingrediente extra que no funciona. Y están los BCA, que son los aminoácidos de cadena ramificada, que los venden como para recuperar también post ejercicio la musculatura y todo, para aumentar masa muscular, tampoco funcionan por sí solos.
En ese caso es mejor consumir un whey protein o creatina. Y el CLA, que también es como para oxidar o quemar grasas, supuestamente, pero tampoco funciona. Y la L-arginina, que también son aminoácidos que lo venden como para aumentar masa muscular y no funciona. Eso básicamente. Pero como les dije anteriormente, los que sirven les sirve como guía, pero hay que saber si lo necesito o no, si voy a reaccionar bien a él y todo ese esquema que vimos en la diapo anterior. Primero, en vez de considerar consumir un suplemento, hacerse todas esas preguntas que estaban en la diapo anterior. Ya es muy importante. Eso básicamente. Y la siguiente diapositiva va dirigida a un foro de preguntas por si alguien tiene alguna duda, consulta que quiera hacer. Vamos a salir de la pantalla compartida para vernos las caras y empezamos con las preguntas, si es que hay alguna pregunta que tenga alguien para María José. Si quieren pueden prender sus cámaras, activar su micrófono y cualquier consulta que tengan la pueden hacer. Ahí está María José Yo sigo en desde, el auto, ya llegué a la desde casa, su pero no me auto. bajé. Está ahí lista para atender sus consultas. Se está hidratando. ¿No hay consultas? Bueno. Hablar. Muchas gracias María José por esta Y por reflexionar. interesante ¿Me parece bien? información que nos has dado. Vamos a, de todas maneras, a guardar la grabación, compartirla con los participantes. Vamos a hacer unos clips también para irla compartiendo. Hay muchas cosas que uno lleva mucho tiempo haciendo deporte, pero ni idea de, bueno, estamos así cortitos, de cómo llevarla. O sea, es súper buena información. Nosotros hemos salido Espero le haya servido. con equipos fuera y claro, lo que tú decías, por ejemplo, en México la comida es muy picante, muy alineada. A algunos chiquillos les dolió la guata comiendo eso. El agua no siempre es la misma que tenemos nosotros. Entonces, y durante el partido tienden a pescar cualquier botella y metérsela nomás. Entonces, es súper importante todos los tips que nos acabas de contar. Sí, también. Así que te agradecemos mucho, esperamos esta sea la primera de muchas más y de a poco vamos a ir ahí dándole más difusión. Habían hartos que habían pedido el link, pero a lo mejor algún problema habrán tenido hoy día y no se pudieron conectar, pero agradecemos a Jaime, agradecemos a Lisbeth, a Fernando, a Marcelo que están acá presentes y muchas gracias por su interés, muchas gracias por su participación, muchas gracias a ti María José por la disposición, la buena onda, por colaborarnos con esto y vamos a estar trabajando en conjunto. Así que muy Ya tenemos agradecido un a tema, hay todos. muchos temas Yo, que sí, hablar, suplementación, esto fue solo una pincelada de suplementación, pero hay mucho que hablar. Eh, da para mucho esto de la nutrición deportiva. sí. Así que, Cómo no sé alimentarse si las lesiones. Jaime parece que tiene ganas de preguntar algo, decir algo, lo veo ahí como que se apresta. Sí, no, mucho gusto. Mi nombre es Jaime Andrés Solórzano. Un saludo desde Palmira, Colombia. No, Hola, Jaime. agradecerle a María José por la información muy completa y pues bueno, sí, porque es un punto muy importante lo que es el tema de la hidratación y la alimentación. Sí, lo que se denomina el entrenamiento invisible. No sirve a uno ir a la cancha en entrenamientos, competencia, pero si no cuida lo que es la alimentación, la hidratación y pues obviamente agregándole también otro tema que es la recuperación del sueño, no va a servir de nada pues lo que uno haga en el campo de juego. Entonces pues muchas gracias por la información y estaré muy atento para una próxima charla, conferencia y pues también atento por si la charla quedó grabada para que por favor puedan enviar la Sí, presentación, ¿vale? se la Muchas vamos a gracias, María enviar. José. Jaime, déjanos tu Gracias. correo o mándanos por Instagram o déjanos acá tu correo en el chat para poder mandarte la presentación. De todas maneras, vamos a estar avisando por el perfil en Instagram de la Asociación Chilena de Fútbol 7 que está disponible el video para poder enviárselo. Pero si tú me dejas ahora tu correo, te lo enviamos. Lo mismo Fernando, Lisbeth, Marcelo, se lo enviamos apenas lo logremos bajar, que se demora un poquitito.
Y eso, pues, muchachos. Perfecto, vale, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Jaime, gracias, Marcelo, y a todos los que participaron. Gracias. Y Nos estamos viendo hubo en la algún próxima problema. webinar de nutrición con María José Quesada. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.